se pensó que el tejido nervioso no tenía matriz extracelular y que solamente eran las células y eran, yo creo que vivían flotando en el limbo. Desde hace muchos años ya se sabe que tienen una matriz extracelular sumamente especializada. El tejido nervioso es un tejido privilegiado y es un tejido que necesita estar obviamente altamente protegido del medio. Entonces la matriz extracelular es una matriz sumamente especializada para proteger a todas estas células que se encargan pues obviamente de mantenernos vivos y sanos. Vamos a empezar con la matriz extracelular porque a esta le vamos a dar como dos diapositivas y el resto lo vamos a dedicar a las células, pero bueno, a grosso modo lo que quiero mencionarles en esta diapositiva pues es que otra vez, dos componentes, células y matriz extracelular. Las células, como todos sabemos también en el tejido nervioso hay dos grandes componentes que son las neuronas y la neuroglía. Y la neuroglía son las que representan el mayor porcentaje de la población celular en el tejido nervioso. Hasta un 85% de las células son glía y el 15% restante son neuronas. Entonces, más o menos para que le vayan comparando. Y la matriz extracelular, pues también, igual que todas las matrices extracelulares, tienen fibras, tienen sustancia fundamental, tienen glucoproteínas de adhesión y dentro de ellas, pues hay colágeno tipo 4, hay proteoglucanos, todas estas cosas que hay incluso en un tejido conjuntivo común, pero de manera y en proporciones sumamente especializadas. Ahora, otra cosa diferente de la matriz extracelular en el tejido nervioso es que hay una estructura que se conoce como neurópilo. Y el neurópilo es algo con lo que quiero que se familiaricen. Todo lo que vamos a ver aquí, en algún momento puede ser así como que, ¿para qué rayos no estás hablando de esto? Bueno, todo lo vamos a correlacionar con lo que vamos a ver en los siguientes temas. Entonces, el neurópilo es esencialmente esa malla de prolongaciones neuronales y gliales. Eso es el neurópilo. Es una red, es una trabécula o son trabéculas que están formadas por las prolongaciones de las neuronas y de las células gliales, ¿ok? Entonces eso quiero que lo guarden en su cabecita porque el neurópilo después lo vamos a transpolar, lo vamos a extrapolar a una cosa que se llama malla fibrilar. Entonces, por eso quiero que conozcan el neurópilo. Con respecto a la matriz extracelular, ya dijimos, es sumamente especial, pero tiene todos los componentes que tienen un tejido conjuntivo común. Entonces, obviamente, esta es la proporción de matriz extracelular en el tejido nervioso es sumamente reducida, es muy poquita, pero está en lugares estratégicos para proteger a las neuronas y para proteger a las células gliales y permitir que cumplan con su función. No me voy a detener en eso más. Y lo que les quiero mostrar es que esta matriz extracelular no es solamente agua que está ahí donde las células están como flotando. Estos componentes permiten que las células gliales estén en homeostasis y puedan funcionar para que las neuronas puedan estar sanas. Principalmente las células con las que interactúa esta matriz extracelular o las células que interactúan con esta matriz extracelular son los astrocitos y los macrófagos, la microglía. Entonces, estas células son las que se encargan de regular el microambiente en el tejido nervioso. Entonces, por eso es muy importante que conozcan y que sepan que hay una interacción estrecha entre estas células gliales y la matriz extracelular. Y cualquier desequilibrio entre estas estructuras, entonces va a provocar un caos en el tejido. Esto es lo que les comentaba con respecto al neurópilo. De aquí en adelante les voy a mostrar algunas fotomicrografías del departamento de mi amada facultad, por siempre jamás. Estas son técnicas argénticas, técnicas con plata, cuyo objetivo es resaltar diferentes componentes del tejido nervioso que pueden ser las neuronas, pueden ser las células gliales. En este caso, la idea es resaltar el componente fibrilar, el componente del neurópilo. Y como están viendo aquí, sí pueden ver mi flechita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, lo que se ven aquí es este fondo de prolongaciones que, como ustedes pueden ver, pues salen de estas majestuosas estructuras que son las neuronas, que están aquí. Estas son las prolongaciones axónicas y dendríticas, pero esta malla que se ve incluso un poquito más fina, también está constituida por las células gliales, principalmente por los astrocitos, pero los oligos también hacen ahí un poquito de lo suyo. Y entonces todas estas prolongaciones que ven aquí, a esto se le llama neurópilo. Y en patología lo traducimos como malla fibrilar o fondo fibrilar. Entonces esto guárdenselo en la cabeza por lo que veremos a continuación. Vamos a empezar a hablar de las neuronas, de las reinas. En este momento les voy a hablar solamente de la parte vamos a hablar poquito de ellas, solamente de su estructura básica, y en la siguiente sesión ya vamos a hablar
de tipos específicos que se encuentran en distintas partes del tejido nervioso. Pero ahorita vamos a hablar de su estructura general. Como ya dijimos, hay dos componentes celulares en el tejido nervioso, las neuronas y la neuroglía. ¿Qué hacen las neuronas? Bueno, pues estas son las maestras, ¿verdad? Estas son las células que reciben, integran y además conducen estos impulsos y los emiten hacia su órgano blanco, que su órgano blanco puede ser esencialmente otra neurona o pueden ser estructuras musculares o glandulares, ¿ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Y sabemos que las neuronas pues están constituidas por su soma o por su cuerpo, las dendritas y el axón, que por lo general el axón es el componente eferente y las dendritas son el componente aferente o sensitivo. En esta fotomicrografía lo que les muestro pues es un soma neuronal. Podemos adivinar, o bueno, más bien no es adivinación, podemos inferir en dónde está el axón y dónde están las dendritas. Y bueno, esta neurona pues es una neurona con forma más o menos triangular. Fíjense cómo el núcleo es grande, esférico, con un nucleolo prominente, que por ahí le llaman enojos de lechuza. No sé, no veo las lechuzas tan de cerca, pero este núcleo es característico y es muy importante que lo distingamos cuando estamos viendo un corte histológico, porque esto nos va a ayudar a diferenciar a las neuronas de las células gliales. A veces se pueden llegar a parecer mucho, pero el núcleo las delata. La otra cosa que nos ayuda mucho a diferenciarlas es este material que también se conoce como tigroide, que es la sustancia de Nissl, o que corresponde al retículo endoplásmico rugoso y a los ribosomas libres. Recuerden que las neuronas pues se encargan obviamente de transmitir. ¿Qué transmiten? Pues neurotransmisores, son proteínas. Y entonces para esto necesitan mucho retículo endoplásmico rugoso y también ribosomas libres para formar sus propias proteínas. Otra vez ya se volvió a atorar, gracias. Ok. Ok, entonces, sustancia de Nissl, recuerden, está constituida por ribosomas o libres o asociados al retículo endoplásmico rugoso, y este es un material basófilo. ¿Por qué? Porque tiene muchos ácidos. ¿Ácidos de dónde? Ácidos nucleicos. Entonces, esto lo van a ver en el citoplasma como estructuras basófilas que se conglomeran en el citoplasma. Y les decía que podemos inferir en dónde está el cono axónico o dónde está el axón, porque recuerden que en el cono axónico esta zona está desprovista de la sustancia de Nissl. Entonces, en esa parte no va a haber ese material y podemos inferir hacia dónde está dirigido el axón de estas células. ¿Okay? Las neuronas también tienen inclusiones normales, ¿ok? Estas inclusiones son normales, producto de su metabolismo o producto de su función. La más famosa y la más conocida, que ya todo el mundo ha escuchado seguramente, es la lipofusina. La lipofusina es un pigmento de desgaste que se produce por actividad lisosomal y esta lipofusina la van a encontrar especialmente en células que no se dividen o que se dividen muy poco. Que son células longevas, ¿ok? Por decirlo de otro modo. Entonces la lipofusina la van a encontrar como este pigmento que ahorita lo vamos a ver en las fotomicrografías y es normal, sobre todo podemos inferir conforme avanza la edad, ¿cierto? Un niño de 5 años no esperamos ver mucha lipofusina, pero una persona de 95, obviamente este pigmento de desgaste va a estar acumulado en mayor proporción. La otra cosa que vamos a encontrar como inclusiones es la neuromelanina, que esta melanina es morfológicamente igual a la que encontramos en la piel o la que encontramos en los melanocitos de las mucosas, pero pues obviamente la función es diferente porque como ustedes pueden inferir, pues no nos asoleamos el cerebro, ¿verdad? Entonces, en esta función, ¿alguien me puede decir como para qué sirve aquí la melanina? Funcionaría como sustrato para otro tipo de neurotransmisores. Exactamente, exactamente. De hecho, la melanina en este caso sirve como precursor para formar dopamina. Y eso es sumamente importante porque, primero, porque bueno, hay neuronas que se van a ver negras por el pigmento, no es anormal, esa es la primera cosa que tengo que saber. Y la segunda cosa es que no va a estar distribuida en todo el cerebro, porque no todo el cerebro es dopaminérgico. Hay estructuras muy, muy específicas que se encargan, son núcleos dopaminérgicos, en donde vamos a encontrar estas estructuras. Las más famosas, ahorita ya se los mencionó una vez, las más famosas, pues van a ser el núcleo de la sustancia negra en el mesencéfalo y el locus coeruleus en el puente. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en la mente.
Otra cosa que también obviamente almacenan pues son lípidos y glucosa, esto más como producto de su metabolismo y como fuente de energía. Sin embargo, los más evidentes son estos dos que les acabo de mencionar. La lipofusina, ¿cómo se ve la lipofusina? Y sobre todo les quiero mostrar muchas fotos con H&E porque esto es lo que nosotros vemos todos los días en cualquier parte del mundo, no importa en qué recoveco del universo estemos, esta es nuestra tinción madre. Y para el tejido nervioso a veces mucha gente se friquea y se espanta por ver el tejido nervioso porque se ven muchas células y quién sabe qué rayos sean. Entonces, en estas sesiones lo que quiero hacer con esto es que se familiaricen con el tejido nervioso y que vean qué bonito y qué fácil es identificar las estructuras en el tejido nervioso. Entonces, estos son cortes histológicos teñidos con H&E. Como pueden ver, son dos zonas diferentes. En esta, pues bueno, ya vamos a ver la siguiente sesión, que esta es parte de la corteza cerebral en alguna parte, no sabemos dónde, y lo sabemos porque hay somas neuronales. Entonces, hay somas neuronales aquí, 1, 2, 3, 4, 5, síganle contando ustedes. Y del lado derecho, pues lo mismo, aquí hay somas neuronales, hay 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Lo que les quiero mostrar aquí es este pigmento de desgaste, esta lipofusina. Y vean aquí cómo estas neuronas, de hecho, y por favor díganme si alguien tiene dificultad para verlo por su madrecita santa, se los pido, porque a veces es difícil de ver y hay algunos lugares en donde se acumula en menor proporción. Entonces van a pensar esta loca que me está hablando. Esta, fíjense, vamos a poner por ejemplo esta neurona. Aquí se ve el núcleo que ya les había dicho, es un núcleo con cromatina abierta, es un núcleo prominente, el ojo de la lechuza. Y vean cómo en el citoplasma se ve como estas inclusiones granulares, pero sumamente finas y se ven como doradas. ¿Sí las ven? Sí, no me engañen. ¿Sí las ven? Este material súper finito en el citoplasma, color dorado, fíjense aquí también, este también, ¿sí? Todo esto es lipofusina, ¿ok? Es ese pigmento de desgaste. Aquí se ve en una zona en donde estas células son más susceptibles de almacenar lipofusina. Y ven cómo aquí se ve mucho más prominente, pero aún así sigue teniendo ese mismo tono como café, dorado, y además es sumamente fino. No ven granos así como gruesos. Todo se ve súper finito y súper homogéneo en el citoplasma. Así es como se ve la lipofusina y es normal, ¿ok? Ok. Neuromelanina. ¿Qué de diferente o qué diferencia vemos? Bueno, pues la primera es que esto es un núcleo, no está en todo el cerebro, esto es un núcleo, este particularmente es la sustancia negra en el mesencéfalo. Vean cómo se ve este conglomerado de células que incluso a bajo aumento se ven altamente pigmentadas, y aquí les pongo una magnificación en donde se ven estas neuronas bellísimas, vean qué hermosas, súper grandes, pero ven la diferencia en pigmento. El pigmento también se ve café, es un poco más oscuro, echamos a volar nuestra imaginación, ya saben que en patología tenemos que ser sumamente creativos, pero además el pigmento se ve más grueso, se ve más se ven como granulitos un poco más toscos comparados con la lipofusina. Se los vuelvo a poner la anterior para que lo vean. Vean, aquí el pigmento dorado, homogéneo, así como que se fue a solear la neurona y se ve como doradita. Y esta se ve como que se fue a solear, pero no se puso bloqueador, y entonces se ve como un poquito más tosca y se ve como el pigmento un poquito más granular, un poquito más, incluso se ve como un poco más aleatorio. ¿Y qué es esto? ¿Algún valiente? ¿Sería la sustancia de Nissl? Exactamente, esta es la sustancia de Nissl. Entonces, en esta neurona vean cómo podemos identificar varios componentes de los que ya hemos hablado. Su núcleo grande, esférico, con un núcleo lazo gigantesco. La sustancia de Nissl, que puede estar como rechazadita aquí, vean el aspecto tigroide, aquí se ve un poquito como más, nada más como puntiforme, y la neuromelanina, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a clasificar a las neuronas? Las neuronas se pueden clasificar de acuerdo con su función o de acuerdo con su forma. Ya sabemos que funcionalmente hay tres grandes tipos, que son las aferentes, que son aquellas que esencialmente reciben el estímulo, las eferentes, que son las encargadas de transmitirlo, y las interneuronas, que como podemos inferirlo por su nombre, son aquellas que pues básicamente conectan a una neurona con otra. Morfológicamente pueden tener distintas formas, ¿sí? En eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, qué formas y dónde están esas neuronas, pero de acuerdo con el número de prolongaciones podemos reconocer estos cuatro subtipos, que se los pongo aquí en el esquema. Pueden ser unipolares, bipolares, pseudo-unipolares o multipolares. Una de las cosas que más me encanta del español, y que creo por eso fervientemente que es el idioma más hermoso que existe sobre la Tierra,
es que uno puede inferir las cosas solamente sabiendo español. Si uno sabe español, entonces uno puede inferir el 98% de las cosas que ocurren en medicina. Unipolar, como su nombre lo indica, pues es aquella que solamente tiene una prolongación. Bipolar, no vamos a profundizar en eso. La pseudo unipolar, fíjense, nos está mintiendo, pero en realidad son dos que en algún momento se ramifican. Y la multipolar, que para fines prácticos es la más abundante. Esta es en la que nos vamos a concentrar, pues porque, bueno, unipolares, pues ya evolucionamos, no afortunadamente, esta queda muy bien para los gusanos. Y las multipolares, pues son aquellas que van a ser mucho más abundantes. Sin embargo, también tenemos nosotros neuronas bipolares y pseudo-unipolares. No quiero que las borren de su mente. Entonces, hay neuronas bipolares que son bien importantes, pseudo-unipolares que son bien importantes, pero las más abundantes son las multipolares. La clasificación neuronal, morfológica, como ya habíamos dicho, las más frecuentes son las multipolares, y esto solamente se los menciono para fines, para que sea más fácil distinguir a las neuronas cuando las ven en un corte histológico. A las neuronas aquí creo que está un poquito cortado, no se ve, pero de acuerdo con las características de sus prolongaciones se clasifican como Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 son aquellas en las que el axón es mucho más largo que las dendritas, y las Golgi tipo 2 son básicamente que todas sus prolongaciones son como del mismo tamaño, son como arañitas. Entonces, el ejemplo clásico de una Golgi tipo 1 serían las células piramidales, por ejemplo, en la corteza cerebral, como esta neurona que les estoy mostrando aquí. Y las Golgi tipo 2 son estas neuronas que se ven así nada más como redonditas, que incluso pueden parecer células gliales o pueden parecer hasta linfocitos en algún otro contexto, pero que en realidad la diferencia es que sus prolongaciones son más chiquitas. Esta, por ejemplo, que es una hermosísima Purkinje, esta Purkinje también es un ejemplo de Golgi tipo 1, porque el axón es mucho más largo que su árbol dendrítico. Ahora, lo que les comentaba de la sinapsis. Las neuronas pueden hacer sinapsis con otras neuronas o con otras estructuras. Mi maestro en histología, cuando yo estaba en la facultad hace unos 6 meses, él dijo algo que al principio me pareció un insulto, pero que es la cosa más, yo creo que es el cumplido más grande que le puedo haber hecho al tejido nervioso, y con lo cual estoy sumamente agradecida. Él decía que el sistema nervioso, en realidad, si nosotros lo pensábamos estrictamente, el sistema nervioso solamente servía para dos cosas, que tú podías ver, que tú podías medir y que tú podías objetivamente ver en el organismo. Y decía, esas únicas dos cosas son contraer músculos o exprimir glándulas. Cualquier otra cosa, cualquier otra función que tú pienses que el sistema nervioso hace, alguien que me lo diga, porque esas son las dos funciones básicas del tejido nervioso. Contraer músculos, favorecer la secreción glandular. Y eso es exactamente lo que el tejido nervioso hace, junto con todas las demás funciones que ya conocemos. Pero en el organismo, tangibles, físicas, esas son las dos funciones básicas. Y para eso, pues bueno, obviamente se hace uso de la sinapsis, que pueden ser sinapsis con otras neuronas, como ya lo habíamos dicho, que pueden ser con las dendritas, con las espinas, con el soma, con el taxón, etc. Se revuelven y se conectan ellas como quieren, hacen su fiesta y se conectan como quieren. Y los órganos blancos, pues bueno, es curioso, es sencillo, pero en realidad pues sí, puede ser con músculo esquelético, puede ser con músculo liso, puede ser con músculo cardíaco o puede ser con glándulas, las que ustedes quieran. De ahí en fuera, el tejido nervioso, él está en su asunto. Entonces, esta es como la función primordial y la parte más, creo, bonita del tejido nervioso. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Siguen vivos? Aquí andamos. ¿Sí? Ok. Espero que tengan su café porque vamos a empezar con lo bueno. Bueno, las neuronas son lo bueno también. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de la neuroglía. Dijimos que estas son las células más abundantes y que representan hasta un 85% de las células en el tejido nervioso. Entonces, vale la pena invertir una buena cantidad de tiempo en ellas, y sobre todo porque en patología, hablando de la patología del sistema nervioso, son incluso las que ameritan más atención. No nos vamos a aventar todo el esquema, no se asusten, cálmense. Solamente les quiero mencionar, bueno, quiero que los vean primero, que los conozcan y que los ubiquen. A muchos ya los conocen, digo, a Virchow sería un pecado no conocerlo.
pero lo que les quiero mencionar es que la neuropatología en realidad es una subespecialidad muy joven, es una especialidad es bebé, pero en el último siglo hizo el boom, hizo este súper así explosión de conocimiento y de crecimiento gracias a este individuo, gracias a Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal fue un hombre que en su laboratorio y con sus técnicas argénticas y pasándose las 24 horas del día en su laboratorio, fue capaz de diferenciar y caracterizar, de sentar las bases de las neurociencias. Él es considerado el padre de la neurociencia moderna, y a partir de él, bueno, todo lo que sabemos nosotros de neuropatología ha sido gracias en gran medida a las bases que él sentó para poder nosotros identificar los diferentes componentes del sistema nervioso. De hecho, él fue quien describió las neuronas con mayor detalle y quien describió a los astrocitos. Y no solamente la forma, sino las funciones. Después de él vinieron varios estudiantes, muchos de ellos sumamente destacados, y quizás uno de ellos es Pío del Río Ortega, que vamos a ver ahorita unas distinciones basadas en su método. Y él, las células que describió fueron los otros dos componentes de las células del sistema nervioso central, que son la microglía y los oligodendrocitos. Entonces, estos dos grandes gigantes son en gran medida quienes les debemos mucho de lo que sabemos ahora en neuropatología. Hablando de la neuroglía para fines prácticos, o no sé cómo les funciona a ustedes, mi cerebro es como sumamente sistemático, entonces si puedo como clasificar las cosas y poner cajitas aquí y acá, eso funciona mejor, entonces así trato de transmitírselos a ustedes. La neuroglía es muy fácil si la identificamos como dos grandes componentes. En vez de aprenderme 25 subtipos, es más fácil si la clasifico como macroglía y microglía. ¿Cuál es la diferencia? Que una es grande y una es chiquita. La macroglía básicamente son 4 subtipos, que son los astrocitos de los que ya hablamos, que son muy abundantes, las células de mielinización, los ependimocitos y los anficitos. Los anficitos también se conocen como células satélite. ¿Okay? Entonces, de las células de mielinización tenemos 2 sabores, ya también sabemos que son los oligodendrocitos o las células de Schwann, y estas células se encargan de mielinizar, como ya lo mencionamos. La diferencia es en dónde lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los astrocitos, de las células de mielinización, que son los oligos y las células de Schwann, y la microglía. Vamos a empezar con los astros. Los astrocitos histológicamente, clásicamente, se dividen, o histológicamente se dividen en 2 grandes tipos, de acuerdo con su forma y de acuerdo con su localización, que son los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplásmicos. Estos astrocitos fibrosos, como ustedes pueden ver, tienen unas prolongaciones muy finas y largas, que se ven como aracnoides, se ven como, parecen como arañitas estas células, y estas están predominantemente en la sustancia blanca, mientras que los protoplásmicos se ven como pelucitas, porque las prolongaciones son más chiquitas y están en la sustancia gris. Esto solamente se los menciono como para que, si lo escuchan, lo sepan, incluso porque anteriormente en la clasificación de la OMS había un tumor, había una neoplasia que se llamaba astrocitoma protoplásmico, eso ya no existe, ¿ok? Y eso era justamente porque se pensaba que la histogénesis era a partir de estos. Ahora ya se sabe que hay 1000, 8000 tipos de astrocitos, de acuerdo con su función, con su metabolismo, su localización, etcétera, etcétera, su perfil molecular. No vamos a meternos en esas honduras, entonces solamente recuerden que esto existió y bueno, nos vamos a enfocar principalmente en esta morfología de los astrocitos, en la morfología que se ve como arañitas. Esta es la impregnación argéntica que les comentaba de Pío del Río Ortega, y las impregnaciones argénticas son maravillosas porque nosotros podemos ver la morfología de las células con un detalle increíble. Aquí incluso podemos ver no solamente la forma como de arañita de estas células, sino también incluso podemos ver su función, porque este es un capilar. Esto, a ver, otra vez. El fondo es un fondo fibrilar. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama esto que estoy señalando en el fondo? Esta red de prolongación. El neurópilo, exactamente. Este es el neurópilo. Estos son los astrocitos. Ven cómo las prolongaciones son precisamente de estas células. Aquí se ve un capilar con células endoteliales, algunos eritrocitos, y ven cómo una de sus prolongaciones va justamente a tocar la pared del capilar. Y aquí hay otra de sus prolongaciones que va a tocar justamente el capilar. Entonces, esta es una de sus funciones que es la más famosa quizás, que ya la vamos a mencionar. Perfecto.
Aquí está padrísimo, miren, puedo hasta contar los astrocitos y puedo verlos y las prolongaciones y mira cómo llegó el vaso y fantástico, espectacular. Muy bien. ¿Cuáles son los astrocitos aquí? Y esa es la pregunta de los 64,000 y esa es la pregunta de cuando todo el mundo nos empezamos a perder, cuando empezamos a ver este sistema nervioso, porque lo vamos con HY y vemos a las neuronas y todo lo demás, pues, sepa que sea, ¿no? Los astrocitos, en realidad, las prolongaciones en condiciones normales no las vamos a ver, no vamos a ver esa cosa como aracnoide buenísimo que estábamos viendo, las vamos a ver, lo que vamos a ver de la glía en general son los núcleos, y por eso es muy importante que cuando vean una fotomicrografía con HY o una laminilla con HY, se identifiquen las estructuras con base en sus núcleos. Esa es la forma más importante de saber qué células estoy yo viendo. Entonces, aquí naturalmente las que destacan pues son las neuronas, que son las más grandes, ya hablamos, los núcleos las delatan, fíjense qué bonito tienen este pigmento doradito del que hablamos, que es la lipofuscina, y en el fondo se ven otros núcleos. Aquí, por ejemplo, vemos muy bonito un capilar que se ven los eritrocitos y se ve una célula endotelial. Aquí hay otro capilar con una célula endotelial y eritrocitos, pero vemos otros núcleos aquí como salpicados y estas son las células gliales. ¿Okay? De estas, los astrocitos se caracterizan por tener núcleos ovales o un poquito alargados y son un poquito más hipercromáticos que las neuronas, no suelen tener un núcleo prominente. Entonces, si empiezan a buscar esas características en este fondo, así células, núcleos como alargaditos, ovales, con un núcleo más hipercromático que las neuronas, pues es muy probable que encuentran estas, ¿verdad? Fíjense cómo todas ellas se parecen, son núcleos alargaditos y no tienen una forma como perfecta, como redondeada. Aquí hay otro también, aquí hay otro. Este incluso está como medio reactivo y ya se le empieza a ver una prolongación aquí y otra prolongación acá, ¿sí? Entonces, ok. Ok. Entonces, estos son los astrocitos, ¿ok? Entonces, tómense 2 segundos o 3 o 5 para ver. Entonces, vean otra vez los diferentes componentes. Ahora ya con estas células marcadas en el fondo. Están las neuronas, están los capilares que ya mencionamos y están los astrocitos que ya ahora sí los puedo identificar porque se ven estos núcleos ovoides que no son tan perfectos. Entonces, aquí ya pueden identificar incluso fuera del campo a lo mejor que está un poquito fuera de foco, pero que también puede ser otro astrocito, ¿sí? Ok. Esta es otra fotomicrografía a mayor aumento. Esta es la foto que les había mostrado para neuromelanina. Otra vez recapitulando, pues bueno, aquí se ve la sustancia de Nissl, se ve el pigmento melánico, se ve el núcleo gigantesco con el núcleo prominente y ahora ya sabemos entonces que todas estas son neuronas. Esto es un capilar y entonces ¿dónde están los astrocitos? Bueno, pues voy a buscar esas células ovoides, con núcleos más oscuros, que no tengan un núcleo prominente, y entonces ya puedo encontrar varios de ellos, ¿ok? Entonces, esa es la manera en la que va a empezar a familiarizarse con las células gliales. Y vean cómo están como dispersas, no están juntas, ni tampoco están pegadas a la neurona, ni tampoco son como muy irregulares, todas ellas se parecen. Ajá. Entonces, eso es importante porque después cuando hablamos de atipia nuclear, vamos a ver que la atipia no necesita ser como una cosa, como un coriocarcinoma, una cosa así anaplástica, espantosa. Pueden ser así, pero la atipia en los astrocitos es sumamente sutil cuando empieza a ser neoplásica. Entonces, por eso es importante que los conozcan y que se familiaricen con ellos. ¿Okay? Como a veces es difícil verlos, pues entonces podemos echar mano de técnicas como de la inmunohistoquímica para poder para poder evidenciarlos con mayor detalle. En este caso no era necesario, pues porque sí se veían las arañitas en la lechilla, pero esto solamente es para fines lúdicos. Esta es, todos estamos familiarizados con la inmunohistoquímica. ¿Hay alguien que no esté familiarizado, que apenas está empezando la residencia o algo? ¿Alguien? ¿No? Yo sepa, sí tenemos residentes de primer año viendo la sesión. Ok. ¿Hay alguien que quiera que me detenga un poquito más a hablar de la inmunohistoquímica? Nosotros estamos aprendiendo apenas la inmunohistoquímica, los de Venezuela. Bueno, los de Luz. Ok, perfecto. Entonces, ¿está bien si doy un poquito más de detalle de la inmuno?
Sí, claro. Ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces, la inmunohistoquímica, como ustedes saben, bueno, dijimos que nuestra tinción madre es el HY, ¿ok? Esa es nuestra tinción madre. Usamos tinciones especiales y esas tinciones especiales o técnicas especiales pueden ir desde un PAS hasta biología molecular, ¿no? Esas son técnicas especiales que nosotros usamos. Las técnicas como el PAS, como el masón, como el azul al cian, como todas estas tinciones que usamos para mucinas y para plata, por ejemplo, Grocod y todas esas cosas, son histoquímicas. En realidad lo que hacen es hacer una reacción con algún componente que haga la célula, esa tinción reacciona y entonces es una reacción química. Eso es una histoquímica. La inmunohistoquímica, la diferencia es que esta utiliza anticuerpos. Son anticuerpos que están dirigidos contra diferentes componentes de las células que nosotros obviamente estamos buscando intencionalmente, y si esos componentes están en la célula, pues entonces va a haber una reacción porque se le pega un cromógeno, que eso va a darle el color a esa reacción. Si no hay reacción, entonces pues el cromógeno obviamente no se va, el anticuerpo no se pega, el cromógeno obviamente no va a reaccionar con nada, no se va a pintar, y entonces esa reacción la vamos a llamar negativa. La inmunohistoquímica, ya como ustedes seguramente han visto, los marcadores, como dijimos que pueden ser para distintos componentes, pues también pueden marcar distintos componentes de las células. Pueden marcar la membrana, pueden marcar el citoplasma o pueden marcar los núcleos. Depende de qué yo estoy buscando. Si estoy buscando, por ejemplo, un receptor membranal como el receptor de factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? O ER2 para mama. Esos son receptores membranales, son receptores celulares. Entonces, ¿dónde van a hacer reacción? En la membrana celular. En este caso, por ejemplo, estoy buscando anticuerpos o estoy dirigiendo anticuerpos contra componentes que están en el citoplasma. ¿Dónde espero ver la positividad? En el citoplasma. Hay inmunohistoquímica dirigida contra factores de transcripción, por ejemplo. Los factores de transcripción, sabemos que el 90% de los factores de transcripción están ¿en dónde? En el núcleo. Entonces, esos van a ser marcadores nucleares, ¿ok? Entonces, es importante cuando estemos viendo la inmuno, y bueno, lo que se ve en el fondo azul, pues eso solamente es un fondo que se pinta para tener contraste, que generalmente es un fondo de hematoxilina. Los cromógenos pueden ser diferentes, se puede ver, por ejemplo, cuando es positivo se puede ver como este cafecito, pero pueden ser rojos, pueden ser rosas, pueden ser diferentes, el más común es el café, y esa es la forma en la que nosotros podemos identificar si es positivo o negativo, y es muy importante saber qué es lo que estamos buscando para poder interpretarlo, ¿ok? Aquí se las pongo a mayor aumento, fíjense, regresamos al menor aumento y entonces se ven muchas arañitas, muchas arañitas aquí que se ven teñidas o que hacen reacción con este cromógeno café, incluso aquí se ven muy pegaditas a este capítulo. Y ven aquí como ya mayor aumento se ve el detalle de esas células y además es una reacción citoplásmica. No está tiñendo la membrana, no está tiñendo el núcleo, está tiñendo el citoplasma y se ven muchas prolongaciones de estas células, incluso vean como esta patita se ve en la pared capilar. Por eso es que está tapizado de café aquí, porque cada uno de estas cosas que ven aquí es una prolongación de un astrocito que está poniendo su piecito en el capilar, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere adivinar qué tipo de reacción es esta? ¿Qué proteína es? Sería contra proteína ácido glial fibrilar. Exactamente, esta es proteína ácido glial fibrilar. La proteína ácido fibrilar glial es un componente del citoesqueleto, y por eso es que está en el citoplasma, porque forma parte de su esqueleto, y entonces por eso lo buscamos como una reacción citoplásmica, ¿ok? Ok. ¿Qué estamos viendo aquí? Es una reacción de inmunohistoquímica. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. ¿En dónde es positiva? Nuclear. Núcleo. Nuclear, exactamente, es nuclear. Entonces, ¿qué será lo más probable que estemos buscando aquí si es nuclear? Que no la han surtido. ¿Qué dijimos que era lo que estaba el 90% de las cosas que estaban ahí en el núcleo?
Perdón, Factores de factor de transcripción. transcripción. Factores de transcripción, exactamente. Entonces, aquí lo que estamos buscando son factores de transcripción. Y ese factor de transcripción se llama OLIG2, ¿ok? Entonces, para los astrocitos es muy importante, sí, la proteína ácido fibrilar glial, sí, muchas felicidades, es positiva, es muy útil, no me malinterpreten, es muy útil. Pero hay otro marcador de inmuno que es también muy, muy útil, que es el OLIG2. Y el nombre puede ser medio tramposo porque suena como a olig, ¿verdad? Eso suena como que los oligodendrocitos son quienes tendrían que estar haciendo reacción con estas células, y la respuesta es sí también, ¿ok? Entonces, ese OLIG2 fue descrito inicialmente en los oligodendrocitos, pero las células astrocíticas también expresan este factor de transcripción. Entonces, cuando están buscando en una neoplasia y resulta que la proteína ácido fibrilar glial es negativa, el OLIG2 es sumamente útil porque también es un marcador que es positivo en astrocitos y en oligodendrocitos, ¿ok? Entonces, OLIG2, astros y oligos. ¿Ya está? ¿Registrado en la cabeza? Ok. Sí. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los astrocitos? 1008,000. En el caso de las neuronas, y la función más importante es mantener a las neuronas sanas, bellas, nutridas, hermosas, perfectas, para que la neurona pueda funcionar. La neurona, siempre se los dije a mis alumnos de histología, la neurona es una diva, ¿ok? Las neuronas son las divas que ellas, para neurotransmitir, necesitan estar en paz, necesitan estar sanas, comidas, relajadas, para poder cumplir con su función. Cualquier cosa que las altere, boom, ya valió, ¿ok? Entonces, las neuronas son sumamente susceptibles. O sea, ellas no son de las que aguantan así cosas brutales. No. Las neuronas son, de verdad, necesitan ser cuidadas, apapachadas, nutridas, comidas, para poder funcionar apropiadamente. Y las células que principalmente se encargan de regular esta función y de permitir que estén sanas y fuertes son los astrocitos, ¿ok? Los astrocitos son esenciales para que las neuronas vivan y estén bien. Entonces, sus funciones primordiales pues están relacionadas con las neuronas. La función, pues bueno, les puse la función, pues la función de las neuronas, ¿ok? ¿Cómo? Pues porque necesitan, ahorita vamos a ver más de sus funciones. Con respecto a la migración, también las ayudan a migrar. Nosotros, si nos ponemos a pensar en la etapa fetal, las neuronas no van así como que, ay, vámonos a la corteza, y todas se van al mismo tiempo, ¿no? O sea, necesitan tener una guía, necesitan saber por dónde irse, para dónde irse y no perderse en el camino. Los astrocitos hacen eso. También sirven en funciones de reparación, que también ya seguramente hemos escuchado de la astrogliosis o de la gliosis. Ajá. Eso de gliosis reactiva es un poquito como pleonasmo, porque la gliosis es reactiva. Fagocitosis, los astrocitos también se comen lo que tengan que comer si sobra por ahí, y también modulan la función de otras células gliales, ¿ok? O sea, los astrocitos están en todo, ¿ok? La función que les comentaba que era la más famosa, pues es la formación de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, también hacen todas estas cosas. Esto, por supuesto, no pretendo que se lo aprendan así como de memoria ni nada por el estilo, pero solamente quiero que, es como lo que quiero es que pongan en perspectiva la función astrocítica. Regulan el flujo vascular, también recapturan iones, principalmente potasio, recapturan neurotransmisores, y hay algo que por eso se llama gliotransmisión, porque eso de que las neuronas son las únicas que pueden transportar glutamato no es cierto, los astrocitos hacen eso. También participan en la formación y en la ruptura de sinapsis. Cuando ya ven que un cable está medio torcido o medio picado, lo favorecen que se rompa y se vuelva a hacer uno nuevo. Y sirven también como reservorios y para metabolismo de varios componentes como el cobre. Entonces, la recaptura de potasio y de glutamato es algo que se llama sinapsis tripartita. Hasta hace muchos años no se sabía de eso y pensaban que las neuronas solamente se juntan con las neuronas, y así como que ¿por qué me voy a juntar con un astrocito? Pero en realidad los astrocitos tienen una función bien importante en la sinapsis. Entonces, la barrera hematoencefálica que ya mencionamos es la función más famosa y que está constituida, pues no solamente por el piquecito del astrocito que ya les mostré en la foto, sino también por el capilar y por las estructuras que están entre el capilar y el piquecito, que también hay pericitos en el sistema nervioso, y obviamente las membranas basales. Y este es el modelo de sinapsis tripartita que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, aquí está la neurona, aquí está el axón de otra neurona, que esta es como la función o como la parte tradicional de la sinapsis, pero en esta parte pues también está el astrocito haciendo su función de recaptura y de metabolismo. Ahora, a mí qué rayos que el astrocito haga eso y no sé qué bueno, felicidades. Bueno, pues si han escuchado hablar, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, entonces a lo mejor les interesará saber que los astrocitos, por ejemplo, estas células
tienen dentro de todas las funciones que ya mencionamos, del potasio, del cobre, del glutamato y de todo lo demás, tienen una proteína canal, una proteína de membrana que es la coaporina 4. Y esta coaporina 4 está, de hecho, relacionada con, en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, vean cómo el desequilibrio de estas células gliales, pues es devastador en general. Migración, esta por ejemplo es una fotomicrografía de una corteza cerebral fetal, vean qué celular y qué poblada, y además aquí se ven muchos neuroblastos que todavía están aquí en el camino, que están como para dónde me voy, y ven estos que ya están así como en el camino. Bueno, pues esta formación laminar que nosotros tenemos en una corteza cerebral adulta, esto es una corteza cerebral normal de adulto, vean la diferencia entre un feto y un adulto. Y esto es gracias a que los astrocitos sirven como cables, sirven como guía para que las neuronas puedan llegar a su destino, las neuronas que no mueren, obviamente, por poco. Otra, que es un ejemplo muy bonito, es la glía de Bergman. Esta glía de Bergman está en el cerebelo y esta es, de hecho, alguien está... ¿Cuántas capas? Digo, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero bueno, ¿cuántas capas tiene el cerebelo? ¿Alguien recuerda? La corteza. La corteza son 3, es la capa molecular, la de células de Purkinje y la granulosa. Exacto, ok, eso es perfecto. Esa es la corteza cerebral adulta, ¿ok? La corteza cerebral adulta tiene esta capita, que es la capa molecular, luego tiene la capa de células de Purkinje y luego tiene una capa de células granulares o granulosa. Pero en este caso, en esta fotomicrografía fetal, pues hay una cuarta, ¿verdad? Hay una cuarta capa aquí, que es la capa granular externa. Esta capa granular externa solamente está en la etapa fetal y de hecho creo que desaparece por ahí de los 2 años en el cerebelo. Y quien hace posible esto, pues bueno, esto es un poema. Esto es así, a quien no le corra la lágrima, son altamente insensibles. Esta es una fotomicrografía, esta es fluorescencia, y lo que estamos viendo es precisamente lo que estábamos viendo anteriormente. Esta es la capa granular externa en azul, esta es la capa granular interna también en azul, estas son las Purkinjes bellísimas, y esto que ven aquí es la glía de Bergman. Estas son las células astrocíticas en el cerebelo, y ven cómo sirven incluso el momento mismo, que sirven como de cables para que estas neuronas vayan y puedan ir a su destino final, que es la capa granular interna, y no se pierdan en el camino. Aquí hay otras y aquí hay otras que van en el camino, ¿okay? Entonces, esto hace posible que nosotros en etapas adultas tengamos esta belleza, que son las 3 capas de la corteza cerebral. Vean como ya no hay esa capa granular externa, porque todas esas neuronas ya migraron hacia su destino final, que es la granular interna. Y ya tenemos entonces la molecular, la de Purkinje y la de granulares, ¿ok? Bien. ¿Seguimos vivos? ¿Sí? Sí, seguimos vivos todos. Sí, seguimos vivos. Ok, perfecto. El otro evento o la otra función que mencionamos de los astrocitos es la gliosis, o la astrogliosis, que el tejido nervioso, dijimos que es tan especializado, es tan diferente de otros órganos y de otros sistemas, que la forma incluso de curarse es diferente, la forma de repararse es distinta. Aquí no vamos a ver una cicatriz como cuando nos caímos de la bici o cuando no sé qué y se nos queda ahí un parche blanco. No, aquí no. Es una cosa altamente elegante y sofisticada. Y esto se llama gliosis. Y, perdón, no es que tener una cicatriz sea malo, y la colágena también es bellísima, pero el cerebro es no. Entonces, la astrogliosis, justamente lo que hace aquí estas células es que van a proliferar. Vean como esto, por ejemplo, esto es normal, lo que más o menos les mencioné o les mostré con el HY, pero cuando hay un proceso reactivo, lo que sea, trauma, inflamación, infección, autoinmune, lo que ustedes quieran, el tejido nervioso va a reaccionar, y la manera en la que va a reaccionar, pues los primeros que salen al quite son los astrocitos, y los astrocitos empiezan a proliferar, y si hay destrucción del tejido nervioso, si neuronas mueren, si astrocitos mueren, si células gliales mueren, ellos son quienes van a formar ese parche, esa cicatriz, ¿ok? Esa cicatriz glial. Y entonces, esto lo vamos a ver como una cosa muy, muy celular, constituida primordialmente por astrocitos. Y esto es lo que les muestro aquí. Vean cómo, ¿se acuerdan que les mostré la primera fotomicrografía en la que se veían salpicaditos, así como 2 o 3 astrocitos? Bueno, aquí vean como ya esos núcleos chiquitos que les mostraba, vean, aquí ya están en todas partes, o sea, ya siguen dispersos, ¿sí?
siguen pareciéndose a unos a otros, pero ya hay muchos. Y la otra cosa es que ya hay muchos que tienen este citoplasma así como eosinófilo y ya se les ven sus prolongaciones. Cuando se ponen reactivos, se erizan y entonces se les salen todos los procesos y estos son astrocitos reactivos. Esto es astrogliosis, ¿ok? Sin embargo, la gliosis también puede tener otra morfología. Esta, por ejemplo, es subpial. Aquí están las leptomeninges. Ajá. Esta sería la pía madre. ¿Ok? Y esto que estamos viendo aquí es gliosis, pero es muy peculiar y es como formando una banda abajito de la pía. Esta es característica, no es patognomónica, repito, no es patognomónica, pero se encuentra con mucha frecuencia en pacientes con epilepsia, tener esta gliosis subpial. Y estos son astrocitos que también son reactivos, pero que tienen una morfología muy bonita, muy peculiar, que se llaman gemistocitos. Estos gemistocitos son astrocitos como panzoncitos que tienen el citoplasma intensamente eosinófilo y de hecho gemisto, una manera de recordarlo y que no se les olvide, gemisto viene de la palabra en alemán gemastet y gemastet quiere decir repleto o cebado. Cebado es algo que está lleno de. Las células cebadas se llaman cebadas porque están llenas de gránulos. Los gemistocitos, las gemasted cells, están llenas de filamentos intermedios, de proteína fibrilar ácido glial. Y por eso se llaman gemistocitos, porque están repletas de. Y así se ven redonditas o se ven ovalitas, pero con este citoplasma eosinófilo muy abundante. Ok. Los astrocitos tienen otras 8000 funciones, ya les había mencionado, se comunican con otras células gliales y con la meninge, como también ya lo vimos, liberan neurotransmisores y neuroesteroides, participan en la formación, mantenimiento y función de la sinapsis, almacenan glucógeno, ya dijimos que también fagocitan y sintetizan matriz extracelular. Entonces, estas andan en todo, su negocio es todo. Entonces, por eso es que quiero que las tengan en mente y por la razón siguiente. Las neoplasias más frecuentes en el sistema nervioso central, las neoplasias primarias más frecuentes en el sistema nervioso central son de origen astrocitario, ¿ok? Son los astrocitomas con todo su espectro, ¿ok? Entonces, tiene sentido porque estas células hacen tantas cosas y son las más susceptibles de proliferar por todos estos insultos que puedan llegar a recibir. Entonces, por eso es importante que lo tengan en mente. Una célula que hace tanto y que regula tanto y que tiene una capacidad proliferativa por todas estas razones, es susceptible de tener mutaciones en algún momento y de desarrollar una neoplasia. Tiene sentido, ¿no? Ok. Bien, entonces, vamos a las fotitos. Los astrocitos aquí, por ejemplo, lo que les quiero mostrar, y les trato de mostrar en la mayoría de las fotos que vamos a ver hoy, es cómo se ven en citología, cómo se ven en corte congelado y cómo se ven con HI. En una citología, ¿se acuerdan de lo que dijimos del neurópilo? ¿Verdad? Eso es pivote para identificar neoplasias astrocitarias o para identificar tejido nervioso en general. Lo que yo voy a ver es un fondo fibrilar, una malla fibrilar. ¿Por qué? Porque hay muchas células gliales, hay muchos astrocitos. ¿Okay? Entonces, en una citología, lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero identificar, lo primero que tengo que ver en una citología del sistema nervioso es el fondo. ¿Okay? Yo creo que en todo, ¿no? En todo, creo que las dos cosas en las que nos fijamos es la celularidad y el fondo. Son las primeras dos cosas que ves, pero y son exactamente las dos mismas cosas que quiero que guarden en su mente. Cuando están viendo un extendido del sistema nervioso, la primera cosa que van a ver es cuántas células hay, qué fondo tiene. ¿Okay? Entonces, y para eso se empieza a bajo aumento. Y esto, pues bueno, no es que le estemos picando el cerebro a la gente todos los días, pero hay estudios transoperatorios. Y en los estudios transoperatorios el extendido citológico es sumamente útil para orientarnos hacia qué tipo de lesión tiene. ¿Okay? Entonces, este fondo, lo que quiero que identifiquen y en verdad, si hay alguien que tenga dificultad para verlo, hable ahora. Esto es muy importante. ¿Okay? Entonces, el fondo o malla fibrilar corresponde al neurópilo, que ya mencionamos, y como lo vamos a ver, no todos los ejemplos son tan perfectos como este. En este caso, por ejemplo, este astrocito grita por sí mismo, las prolongaciones que tienen aquí, y por eso en lo que quiero que se fijen es no en el astrocito, sino en el fondo, sino en esta malla que se ve aquí, en esta malla que se ve aquí,
en esta malla que se ve acá. Esto es un fondo fibrilar. Tapen a la célula, tapen al astrocito, vean el fondo y vean cómo ese fondo se ven como fibras, se ven como pelitos. Ajá. Se ve como esa malla eosinófila, sumamente fina. Vean aquí también, incluso pueden ver, identificar cada prolongación. Ajá. Igual acá. Esto es un fondo fibrilar. La ausencia de esa malla indica alguna patología. ¿La qué, perdón? La ausencia de la malla fibrilar. No, la ausencia, y esa es una muy buena pregunta, qué bueno que la haces. La ausencia de malla fibrilar lo que va a decir, por ejemplo, si nosotros estamos buscando o estamos haciendo un estudio transoperatorio en un hombre de 58 años que tenga un tumor en el lóbulo frontal, ¿ajá? Y se hace un extendido y se ve esto, ¿ajá? Dijimos, las dos cosas en las que me voy a fijar es qué tan celular es y qué fondo tiene. Si es muy celular, como es esto, y si es un fondo fibrilar, como es esto, mi primera posibilidad es un astrocitoma. Es una neoplasia astrocitaria. ¿Okay? Si a diferencia de eso, lo que yo veo es una neoplasia que también es celular, pero no veo malla fibrilar, entonces eso me va a hacer poner al astrocitoma en segundo lugar y en pensar en otras opciones que puedan ser neoplasias compactas, por ejemplo, una metástasis, ¿no? Que de hecho son las neoplasias más frecuentes, no primarias en el cerebro, una metástasis. Puedo pensar, por ejemplo, a lo mejor un linfoma. Puedo pensar a lo mejor en cosas más raras como un ependimoma, por ejemplo. Entonces, todas esas, lo que me dice la malla fibrilar es que cuál es la posibilidad de que esto sea o tejido normal, si es que no es muy celular, si es que la celularidad es normal, o que sea una neoplasia astrocitaria. ¿Okay? Eso es lo que me dice la malla fibrilar. Esto, pues bueno, esto ya es así como el acme de una malla fibrilar, ¿no? O sea, esto no tampoco, yo sé que esto no es el ejemplo que vamos a ver todos los días, pero bueno, incluso aquí, o sea, no hay duda. Estas son, por ejemplo, ven incluso hasta el capilar aquí y los astrocitos, estos son neoplásicos, esto es un astrocitoma anaplásico. Incluso en el astrocitoma anaplásico, vean los astrocitos, incluso malosos como son, inocentemente tratan de hacer sus pies perivasculares con el capilar. Esto es una cosa de verdad, o sea, es una cosa bellísima. O sea, son neoplásicos, es altamente probable que nos maten, pero aún así se esfuerzan por semejar a la parte normal. Entonces, y esto es el fondo fibrilar que les mencionaba. ¿Ok? Vean cómo se ve esta malla fibrilar fina. Entonces, fondo fibrilar, malla fibrilar, neurópilo, esencialmente la misma cosa. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Sí. Okay. Claro, doctora. El corte por congelación. Así es como se ve el corte por congelación. Cuando nosotros hacemos transoperatorios, los transoperatorios obviamente cuando se hacen cortes congelados tenemos artificios. Los artificios pues son cosas que no existen en la vida real, pero que se forman precisamente por distintas cosas. En este caso por congelación, porque este tejido fue sometido a una congelación brutal, rápida, y entonces se hacen artificios que no existen. Como, por ejemplo, pues como estas grietas que se le hacen al tejido que son como vacuolas, pero en realidad no son vacuolas. Pero lo que les quiero mostrar es que incluso en el corte por congelación, si prestan atención en el fondo, se puede ver todavía ese fondo fibrilar que les mencionaba. Este astrocito se ve, digo, igual es muy exuberante, pero incluso si se mueven a otras áreas pueden también ver este fondo fibrilar y pueden ver que la celularidad es elevada. Entonces, solamente para que se vayan familiarizando, los vamos a ver después, con más calma vamos a ver otros casos, pero esto es lo que quiero, es más o menos como quiero que vean la diferencia de cómo se ve una citología, cómo se ve un corte por congelación, cómo se ve una HIE. ¿Okay? Entonces, en el HIE yo ya les había mencionado, ya les había mostrado esta foto que corresponde a gliosis, que son astrocitos que todavía están así como dispersitos y que todos se parecen y A veces esto es bien complicado diferenciarlo de neoplasia. Si no se correlaciona con la clínica y con la radiología, es bien difícil, pero en general con la clínica y con todo eso podemos hacer la distinción y con otras cosas. Pero vean esto. Vean al de la derecha. ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? Es un mayor aumento, por supuesto, el de la derecha, pero ¿qué diferencia ven? El segundo no es tan fibrilar, me parece. El segundo es un poquito menos fibrilar, muy bien, muy bien. Y y aún así sigue teniendo la malla, ¿verdad?
se sigue viendo un poquito la malla fibrilar. Tienes razón, no es tan fibrilar como la de la izquierda, pero sigue teniendo un fondo fibrilar. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Alguien más quiere? El de la izquierda se ve más eosinófilo, me El parece. de la izquierda se ve más eosinófilo, es cierto, y eso es, creo que es más bien son dos diferentes, creo que al otro le pusieron más eosina, por eso se ve diferente. Y la otra cosa es con respecto a la celularidad. Hay Vean cómo las células, hemistocíticos, ¿no? Creo. ¿en dónde? Veo me parece a mí un mastrocito aquí. No sé cómo identificarlo. ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda. Sí, en la izquierda, como estos. Ajá, ese mismo. Sí, exactamente. Sí, estos se ven como gemistocitos, estos se ven así como células panzoncitas con el citoplasma eosinófilo. Exactamente, sí, tienen apariencia gemistocítica, muy bien. Y de hecho la diferencia con esta de la derecha es que esto es muy celular y además se acuerdan lo que les comentaba de la atipia, que ustedes, o sea, uno espera ver una célula monstruosa, pero en realidad no. Esto es atipia celular. Esto que se ve en la parte de la derecha, estas células ya empiezan a tener diferentes formas y tamaños, pero además ya se empiezan a ver bien juntas. Estas no tienen nada que estar haciendo tres juntas, estas no tienen nada que estar haciendo tres juntas, estas tampoco tienen que estar aquí en el chisme, todas estas juntas. O sea, ya son muchas células. Y además de que son muchas células, algunas de ellas ya están como metidas y mezcladas entre las neuronas de una forma bastante sospechosa. Entonces, esta es la diferencia entre gliosis y glioma. ¿Okay? Este es un astrocitoma. Digo, no es para que lo sepan ya ahorita, solamente quiero que se queden con la imagen. ¿Okay? Entonces, esto es un proceso gliótico, esto es un proceso neoplásico. ¿Okay? Y como les comentaba, pues bueno, en un proceso neoplásico, las dos tinciones de las que podemos echar mano para saber si esa neoplasia es glial, si tenemos duda, pues entonces son la proteína fibrilar ácido glial y el OLIG2, ¿ok? Uno es citoplásmico y el otro es nuclear, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a seguir con los oligodendrocitos. Ya las siguientes son un poquito más rápidas. Con los astros me quise tomar más tiempo. Si quieren que paremos en algún momento, si necesitan una pausa, si necesitan un respiro o que deje de hablar, entonces me avisan, ¿vale? Vamos a seguir entonces con las células de mielinización. Dijimos, los oligodendrocitos y las células de Schwann ambos mielinizan, la diferencia es dónde lo hacen, ¿ok? Entonces, los oligodendrocitos mielinizan axones y estos lo hacen en el sistema nervioso central. No voy a buscar Schwann en el cerebro, ¿ok? Porque esa solamente está en el sistema nervioso periférico. Y la otra es que también interactúan con astrocitos y con otras células gliales. Acuérdense que todas estas andan en el chisme todo el tiempo, están comunicadas unas con otras. Y la diferencia es que los oligodendrocitos mielinizan, tienen la posibilidad de mielinizar a muchos axones con cada una de sus prolongaciones al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces vean cómo este oligodendrocito tiene 4 prolongaciones y entonces es capaz de mielinizar a 4 axones simultáneamente. Y depende del número de axones que tenga, es el número de axones que puede mielinizar. Con impregnación argéntica se ven así como pulguitas, se ven redonditos y con estas prolongaciones cortas. Y recuerden que con cada una de estas pues son capaces de mielinizar a un axón. Ok, misma foto que les mencionaba la vez pasada, misma foto que les puse para los astrocitos. Todos identificamos a las neuronas, todos identificamos al núcleo, todos identificamos la lipofusina, todos identificamos ya a los astrocitos, ¿verdad? Que ya los vimos con H&E. Ahora, ¿cómo voy a ver a los oligodendrocitos? Los oligodendrocitos son los más fáciles de ver porque estas células se ven como marcadas con compás. Perfectamente redondas, perfectamente hipercromáticas, perfectamente perfectas. Lo único que se les ve el núcleo, tienen muy poquito citoplasma, el núcleo es lo único que se ve. Y además hay un artificio, que es por la técnica histológica, donde el citoplasma se retrae y hacen un artificio como de huevo frito o de huevo estrellado. Entonces se ve como un halo claro alrededor del núcleo. ¿Okay? Entonces les doy 5 segundos para que traten de identificarlos. No tienen que señalarlos, solamente traten de encontrarlos aquí. Y van a ver que seguramente muchos de los que ustedes trataron de encontrar pues son los que están circulados en azul, ¿ok? Entonces ahora tómense un momento para ver a las células astrocíticas que se ven en amarillo y a los oligodendrocitos. Identifican la diferencia morfológica, ven cómo los astrocitos son más grandes, acuérdense, solo se ven los núcleos, ¿ok? Entonces
Se ven más grandes, se ven más ovales, los oligodendrocitos son más pequeños, bien redonditos y con ese aspecto como de huevo frito que se ve muy bonito aquí. ¿Okay? Aquí hay otro, por ejemplo, si lo queremos señalar. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Misma fotomicrografía de la vez pasada, neuronas, núcleo, enojo de lechuza, sustancia en neuromelanina, astrocitos, que ya los vimos aquí. Ahora, otra vez, tómense 3 segundos y traten de identificar a los oligodendrocitos. Redonditos, con compás, con el halo claro. Y ahí están. ¿Ok? Entonces, ya después de este ejercicio es un poquito más fácil identificar a las células gliales. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, ¿Un día? ¿Sí? sí. Ok. Sí, sí. Bien. Los oligodendrocitos tienen una característica bien peculiar que se llama satelitosis. Esto es normal, ¿ok? ¿Por qué los astrocitos creen, por qué ustedes creen que los óligos, por qué ustedes creen que los óligos vayan y se peguen a las y estén ahí como tan cerca de las neuronas? ¿Cómo para qué? ¿Qué dijimos que hacen los oligodendrocitos? Mielinizar. Mielinizan. ¿Y a quién mielinizan? A las neuronas. Y no solamente mielinizan axones, también mielinizan dendritas, ¿verdad? Obviamente. Y entonces por eso es que están tan pegadas de las neuronas, por eso es que les van a encontrar ahí. Y ese fenómeno se llama satelitosis. A mí que me importa que los astrocitos que los óligos sean como unos así dependientes de las neuronas. Bueno, eso es muy importante porque esa característica, ¿se acuerdan que les mostré el astrocito? Que incluso un astrocito neoplásico horroroso trata de poner su piecito en el vaso. Exactamente lo mismo los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a hacer exactamente lo mismo. Incluso neoplásicos van a agruparse alrededor de la neurona. A lo mejor le están pidiendo perdón, yo qué sé, pero van a agruparse alrededor de la neurona en un proceso neoplásico. Entonces, esas características ayudan muchísimo a diferenciar qué tipo de neoplasia estoy yo viendo. ¿Okay? Fíjense, esta es una citología. En esta citología también se ve malla fibrilar. Por supuesto que se ve malla fibrilar. Aquí se ve el fondo, aquí se ven las fibras. Esto es un poquito más sutil, pero todo esto es malla fibrilar. ¿Ok? No es tan evidente como en el otro caso. ¿Por qué? Porque esta neoplasia no está hecha de astrocitos. Esta neoplasia no tiene 1008,000 prolongaciones. Está infiltrando esa malla fibrilar. Y ven cómo la citología es diferente. Las células son redonditas, hipercromáticas, como marcaditas con compás. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes le siguen contando. Esto es un oligodendroglioma en citología. ¿Okay? Entonces, si lo comparan con lo que estábamos viendo anteriormente, la malla se ve fibrilar, pero no porque estas células lo estén produciendo, sino porque estas células lo están infiltrando. ¿Okay? Y aquí se ve un mayor aumento y quiero que comparen la izquierda con la de la derecha. ¿Tienen malla fibrilar los dos? La respuesta es sí. Esto es malla fibrilar. Esto es malla fibrilar. ¿Cuál es más prominente? La de la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más posible, cuál es más probable que sea una neoplasia astrocitaria? La imagen de la derecha. La de la derecha, por supuesto, porque este es un fondo fibrilar así exuberante. Y en el de la izquierda es un fondo fibrilar un poquito más sutil, ¿ok? Entonces, esta es una neoplasia oligodendroglial, la de la izquierda. La de la derecha es una neoplasia astrocitaria. Entonces, ¿sí vemos la diferencia entre uno y otro? Ok. Sí. Y esto es un corte por congelación. En el corte por congelación, vean cómo se ve bien parecido, ¿no? Se ve también esa malla fibrilar. Esto es malla fibrilar, otra vez, aunque no sea tan exuberante, aunque no se vea tanto. Esto es una malla fibrilar. Y todas estas son las células neoplásicas. Incluso aquí se ve como un gemistocito, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver después. En cortes por congelación es bien difícil identificar. Es muy complicado. A veces es clásico, pero a veces no. Identificar un astro de un oligo. Y les aviso desde ahorita, no es necesario que hagan esa distinción. No tienen por qué decir astrocitoma o oligodendroglioma en un estudio transoperatorio. Eso no existe. Eso no, bueno, sí existe, pero no es necesario, ¿ok? No es necesario porque los dos son gliomas infiltrantes, porque los dos los van a tratar igual, ¿ok?
Entonces, para fines prácticos, en ese momento, en el transoperatorio, no hay que hacer esa distinción y por eso se los puse en esta foto. Lo único que pueden decir en esto es que es un glioma infiltrante, punto. Y vean cómo aquí, esto es un oligodendroglioma. ¿Se ve malla fibrilar? Sí, sí se ve malla fibrilar. Aquí se ve muy bonita, muy finita, menos prominente que el astrocitoma. Y vean cómo, otra vez, semeja su morfología normal. Trata de semejarla. Núcleos redonditos, la cromatina se ve un poquito diferente, pero se sigue viendo este halo perinuclear, este aspecto de huevo frito. Entonces, esto es un oligodendroglioma. ¿Ok? Ok, ¿quién quiere aventarse para ver la... ¿qué reacción de inmunohistoquímica es esta? ¿Y por qué? El OLIC2. Excelente, este es el OLIC2, excelente. Y sabemos eso porque esta es una tinción, esta es una reacción nuclear, ¿verdad? Aquí el núcleo es el que está positivo y el núcleo es un factor de transcripción. Y entonces vean cómo resalta bien bonitos los núcleos. Los marcadores nucleares son bien limpios porque marcan el núcleo nada más. Entonces este es un OLIC2. Y recuerden, el OLIC2 no me va a ayudar a diferenciar si eso es un astrocitoma o es un oligodendroglioma, porque ambos van a ser positivos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay con las células de Schwann? Las células de Schwann ya dijimos que también mielinizan, pero si los oligodendrocitos lo hacen en el sistema nervioso central, pues entonces lo único que me queda es que las células de Schwann lo hacen en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Y estas son como las contrarias del oligodendrocito. Los oligos lo hacen en el central, pues las Schwann lo hacen en el periférico. Los oligodendrocitos mielinizan muchos axones, pues la célula de Schwann no. La célula de Schwann solamente mieliniza un axón a la vez, ¿ok? Y la célula de Schwann también cumple con otras dos funciones muy importantes que son la síntesis de matriz extracelular y fagocitosis. Si por alguna razón algo pasa, por ejemplo me corté y llegó el nervio y el nervio se rompió, entonces el nervio se rompieron fibras, se rompió mielina y etcétera, etcétera, y hay detritus. Aparte de los macrófagos, las células de Schwann ayudan a limpiar el desastre, ¿ok? Y estas células también se encargan de mielinizar, entonces, como dijimos, un axón a la vez, ¿ok? Esta es una fotografía con HIE de cómo se ven las células de Schwann normalmente. Y esto se los pongo, esto creo que es muy importante, sobre todo para quienes están empezando, para que identifiquen las diferencias. Hay cosas que se parecen en el HIE. Creo que de las cosas que más se parecen cuando estamos empezando a ver patologías son, por ejemplo, el músculo liso, la colágena y el nervio. Son las tres cosas que se parecen mucho. Que si las veo a poco aumento, es difícil saber qué estoy viendo. O incluso el músculo esquelético es más fácil, pero en general las tres cosas que siempre se confunden al principio son el músculo liso, la colágena y las células de Schwann. ¿Cómo puedo, el nervio pues, cómo puedo yo hacer a un lado la colágena? Bueno, pues en la colágena voy a ver muy poquitos núcleos porque la colágena no es una célula, la colágena es una fibra y los núcleos aislados que voy a ver son núcleos de fibroblastos, ¿ok? La otra, entonces me queda músculo liso y me queda nervio, ¿ok? Lo que quiero que vean aquí es esta morfología ondulante. Esta morfología ondulante que ven aquí, que se ve de hecho como en varias direcciones en este campo, esto es característico del nervio, ¿ok? El músculo liso hay otras cosas que pueden ver, que ustedes pueden ir a buscar cómo diferenciarlas, pero en el nervio periférico las fibras son ondulantes, así se ven como en ondas, eso es característico del nervio. Y los núcleos que vemos aquí son los núcleos de las células de Schwann, que son núcleos alargaditos y que también se ven así incluso como un poquito ondulantes. Vean como aquí se ve como medio ondulante, así se ven los núcleos de las células de Schwann. ¿Okay? En un corte transversal, pues es la misma cosa, se ve muy bien circunscrito, se ven estas que incluso aquí como que quieren ser un poquito ondulantes, incluso pueden hacer como remolinitos, y estos núcleos, cada núcleo de estos son núcleos de las células de Schwann. ¿Okay? ¿Qué inmunohistoquímica es útil para identificar a las células de Schwann? Bueno, hay dos marcadores que son muy útiles. El primero de ellos es la proteína S100. Esta proteína S100 es una proteína que marca casi cualquier componente de la célula. Puede marcar la membrana, ¿sí? Vean. Puede marcar el citoplasma y también puede marcar el núcleo, ¿ok? O sea, la S100, así, si ustedes se fijan en este campo, a diferencia de los que hemos visto, esto es positivo casi en todo. Así es la S100.
La S100 es predominantemente citoplásmica, pero también puede marcar núcleo y también puede marcar membrana. Y el otro marcador, que también es útil para células de Schwann, y de hecho, les digo ya que estamos en el chisme, las células de Schwann y los melanocitos, como tienen el mismo origen, se originan de las crestas neurales, la proteína S100 también es útil para identificar melanocitos. ¿Okay? Entonces, la S100 es positiva en células de Schwann, positiva en melanocitos. Y esta tinción, ¿en dónde está marcando? Núcleo. Entonces, ¿qué es? Es un factor de transcripción. Es un factor de transcripción, esto es nuclear y este se llama SOX10, ¿ok? Y este SOX10 también es útil para identificar a células, lo que marca las células, la S100 y el SOX10 son células que se originan de las crestas neurales, ¿ok? Entonces, por eso es que tiña las células de Schwann y por eso es que tiña los melanocitos. ¿Me va a ayudar a diferenciar uno de otro? No, ¿ok? Porque van a ser positivos en ambos. ¿Okay? Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que las células de Schwann son positivas para estos dos marcadores. ¿Ok? Bien. Para la citología de las células de Schwann les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. Y la mala. La mala, yo también estoy de acuerdo, yo siempre quiero la mala primero, pues a ver si la buena ayuda en algo. Muy bien. Entonces, la citología, por ejemplo, si yo tengo un paciente en el que estoy sospechando un schwannoma, y voy a hacer un extendido citológico, ¿ok? La mala noticia es que los extendidos son hipocelulares. Son tan feos los extendidos en citología de células de Schwann, son tan horribles que ni foto tengo, porque son horribles, ¿ok? O sea, son horribles, son hipocelulares y además de que son hipocelulares, las células se quedan ahí atascadas 20 en un montón y no, o sea, no se ve prácticamente nada. Si ustedes ven un extendido así súper horrible, así que todas las células están empelmazadas, es altamente probable que sea una célula de Schwann en el contexto adecuado, por supuesto. Esa es la mala noticia. Entonces, la citología, pues no, ni foto tenemos, ¿no? Pero siempre hay un lado bueno, siempre hay un lado brillante de todas estas cosas. Entonces, ahí les va la buena. La buena es que precisamente eso ayuda a que nosotros podamos diferenciarlo de otras neoplasias con las que se puede confundir. Por ejemplo, una lesión en el ángulo pontocerebeloso que yo estoy pensando es schwannoma versus meningioma. Pues si yo hago un extendido y es un extendido horrible que no se ve nada, son 3 células y todas están juntas, eso es más probable que sea un schwannoma a que si es un extendido súper bonito y las células se ven divinas y tienen las características que podemos ver después, eso es un meningioma, ¿ok? Entonces, esa es la buena noticia. Los extendidos son hipocelulares, son espantosos, pero eso me ayuda a tener una idea de que puede ser un schwannoma versus otro tipo de neoplasias, ¿ok? Y bueno, en los cortes histológicos, pues creo que quizás esto ya son de las primeras lesiones que nosotros vemos en la historia, los schwannomas, cuando empezamos en patología, y que vemos esto es la de Anthony A, Anthony B, si no vayan a leerlo, y la parte más bonita de los cuerpos de Verocay, que son estas estructuras así como en empalizada bellísimas, que se ven como un tapete, que se ven así como una carpeta maravillosa. Estas son como características de esta neoplasia, no vamos a hablar mucho de eso, nada más quería que las vieran y que las tengan en mente. Bien. Creo que ya esta es creo que la microglía es la última que nos falta. ¿Tenemos dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Tienen fuerzas todavía para seguir con la microglía? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de la última de las células microgliales. Hablamos ahora de la macroglía, ¿cierto? Hablamos de los astros, de los oligos y de las células de Schwann. Ahora vamos a hablar de la microglía. ¿Por qué se llama microglía? Pues porque es chiquita, por eso se llama microglía. Es una ternura y así se llama la microglía, ¿no? La función obviamente más famosa de la microglía pues es que sirve para fagocitar y presentar antígenos y esta pues deriva de su origen porque estas células no derivan del ectodermo, estas derivan del mesodermo, derivan de la médula ósea, migran y llegan al cerebro en etapas tempranas y ahí se quedan y ahí viven por siempre jamás. Entonces la microglía como buenos macrófagos pues sí, pues, a que se dedican a fagocitar y presentar antígenos. Sin embargo la microglía hace cosas 1000, 8000 veces más maravillosas que esas y ni modo se van a tener que aguantar y los van a tener que escuchar. La primera es que sí, fagocita, cuando hay algo, un infarto o lo que sea en el cerebro, pues obviamente llegan y limpian,
pero también favorecen la fagocitosis fisiológica durante la embriogénesis. Si ustedes se preguntan, ¿se acuerdan de esa corteza cerebral que estaba así súper poblada y que después terminan como 10 millones de células menos? ¿Qué les pasó a esos 10 millones de células? Pues se murieron. ¿Y quién creen que limpió todo el desastre? La microglía. La microglía fagocita todas esas células que se mueren durante la embriogénesis, también en adultos y en enfermedad y regeneración. ¿Okay? Cuando hay infartos cerebrales, por ejemplo, ¿quién creen que limpia toda la hemorragia? La microglía, junto con macrófagos que llegan de la sangre, por supuesto, pero la microglía es la principal. Destruyen microorganismos, obviamente, cualquier cosa que se le atraviese. Migración neuronal también, ¿ok? Aparte de los astrocitos, de esas células que vimos y que la glía de Bergman casi nos hizo llorar y todas esas cosas, también la microglía tiene una función súper importante y sirven también como cablecitos más chiquitos, pero les van diciendo a las neuronas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que no se pierdan. Y también se encargan de modular la función de los astrocitos y de los oligos. Si ustedes creen que estos no se hablan y no trabajan juntos y no se pelan, eso es totalmente erróneo. Estas células viven en armonía y viven súper comunicadas unas con otras. ¿Okay? Ahora, algo que también hace la microglía es que vigila constante y permanentemente a todo lo que pasa a su alrededor. No hay cosa que pase en el sistema nervioso que la microglía no sepa. ¿Okay? Ahora, algo que es muy importante para patología, ¿sí? Bueno, todo lo que les estoy diciendo es muy importante para patología, pero algo que es importante sobre todo, por ejemplo, para trastornos del aprendizaje o para trastornos psicoafectivos, por ejemplo, como la esquizofrenia, la microglía tiene que ver en esto. La microglía ayuda a remodelar la corteza y es para que nosotros tengamos, para que esto tiene una función súper importante en procesos de aprendizaje y de comportamiento. Y de hecho, hay ya desde hace muchos años se sabe que, por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia, la microglía tiene un papel súper importante y la microglía disfunciona en varias formas y por diversas vías, y esto está relacionado con procesos, con trastornos psiquiátricos. ¿Okay? Y obviamente la regeneración postraumática, pues porque ya dijimos que se encargan de limpiar, pero también por lo siguiente. La microglía con sus prolongaciones, con sus patitas, sensa la sinapsis, no las toca. La microglía no toca las neuronas, ¿okay? Eso no se toca, ¿okay? Pero las sensa. Y con sus prolongaciones se pone ahí a ver, se pone cerquita de ellas y empieza a sensar qué tan bien están pasando los neurotransmisores por ese cable. Se queda ahí alrededor de 4 o 5 minutos, algo que parece de verdad increíble. Y si sensa que el neurotransmisor está pasando más lento o que se está quedando atorado en alguna parte, entonces lo que hace es reacciona para que esa sinapsis se rompa y se vuelva a formar. Entonces, esto puede parecer la cosa más de, pues yo como para qué quiero saber esto, pero esto es la base de la regeneración axonal y de la regeneración sináptica. Y si ustedes se ponen a pensar para todas las cosas que necesitamos nosotros, sinapsis, pues es para todo, ¿no? Entonces, por eso es que la microglía tiene una función que va muchísimo más allá de comer y recoger la basura, ¿no? En una impregnación argéntica con Pío del Río Ortega, otra vez, vean cómo este se ve bien bonito, este es el cerebelo, hay zonas en donde la microglía es más abundante, el cerebelo es una de ellas, y estas arañitas que se ven aquí, estas estructuras que se ven aquí, no son astrocitos, estas son microglía, y les pongo un mayor aumento para que las vean, así se ve la microglía, se ven como para mí se ven como, pues como un escorpión, nada más que tienen como antenitas de las dos partes. Se ve el somita alargado y luego se ven estas prolongaciones que tienen espinitas, ¿sí las ven? Con cada una de estas espinas es con las que se ponen ahí a vigilar a la sinapsis para ver qué onda, para ver que todo esté bien. Bien. Ya estamos avanzadísimos, ya vimos ok, paso 1, neuronas. Ojo de lechuza, nucleolo prominente, lipofusina, neuronas. 2, astrocitos, ovales, hipercromáticos, esos dije, ¿qué dije? No me acuerdo. Bueno, astrocitos. Oligodendrocitos, redonditos, hipercromáticos, muy regulares, como con compás, artificio, halo perinuclear. Ok. ¿Quién es el valiente que me dice dónde está la microglía? En la parte central inferior derecha creo que hay una. Esa.
Ok. Esta en realidad, y esa es una muy, muy buena observación, Jorge, porque parece microglia, pero nos timó a todos, no es. Esto, de hecho, lo que estás viendo es un corte, es como esto que estamos viendo aquí, y es como el bordecito de un astrocito. Nos timó. Y esta es una pregunta tramposa, porque la respuesta, por ejemplo, aquí está otra. Neurona, sustancia de nísul, no conozco lechuza, neuromelanina, astrocitos, oligodendrocitos. Ok. ¿Dónde está la microglia? La respuesta es no se ve. ¿Ok? Esa es la respuesta. La microglia normalmente con H&E no se ve. ¿Ok? En un cerebro normal ni la busquen, ni la busquen, no pierdan su tiempo, ¿ok? Con H&E la microglia no sé. ¿Por qué? Fíjense, esta es la macroglia y vean qué tamaño tiene la macroglia, ¿sí? La microglia, la chiquitita, macrofaguitos, no se ve. Está en todas partes, está en todo el asunto, está censando la sinapsis, está en todo, ahí está, ahí en ese campo que ustedes no la ven, ahí está, pero no se ve, ¿ok? Normalmente la microglia con H&E no se ve, ¿vale? Si tienen así muchos, de veras quieren pasarse todo el día buscando una microglia y todo, y con inmersión y todo lo demás, y es un proceso, y además hay algo pasando en el cerebro, es probable que vean esto. Por eso les llaman en inglés rod cells, porque se ven como bastoncitos, se ven como alargaditas, como bastoncitos, como esto. Esto es lo más prominente que van a ver, que pueden ver en un cerebro normal, con aceite de inmersión y con todo lo... Esto es lo más que van a ver, ¿ok? Entonces, esta imagen se las puse ya antes, que es la proteína ácido fibrilar glial para ver astrocitos. Vean cuántos hay en este caso, que es reactivo, y esta es para identificar a esos. Ahora compárenla con esta. Esta fotito que estamos viendo aquí es una fotito que está resaltando microglia. Y esta microglia, vean cómo está está muy activa alrededor de los vasos sanguíneos. Y está aquí también cerca de las células gliales. No está tan cerca de las neuronas, ¿ya vieron? Las neuronas como que las deja en paz el soma, pero está muy cerca de las células gliales, muy cerca de los oligos. ¿Por qué? Porque está censando la sinapsis, ¿vale? Y estas, pues bueno, las funciones que le pueden hacer lo que quieran para macrófagos, CD68, CD163, HAM56, hay un marcador súper bonito, maravilloso, espectacular, que a mí me encanta, que es el IBA1, este marcador es súper bonito para microglia, marca todos los macrófagos, todos estos marcan todos los macrófagos, y el IBA1 es particularmente positivo, también en los macrófagos convencionales, pero en la microglia también. Y esta imagen es un mayor aumento que les pongo para IBA1. Por supuesto, no es un cerebro normal, ¿sí? Esto que les estoy poniendo es un cerebro normal. Y así es como se ve, chiquitita, casi no se ve. Pero esto no es un cerebro normal, esto es un glioblastoma. Y en la característica y lo que nos pareció muy importante o muy interesante es que vean cuánta microglia hay aquí. Hay mucho, está infestado, es más, hay más microglia que células neoplásticas. Esto es una brutalidad. Y esto es justamente porque están... Bueno, ya hablaremos después de este chisme. Pero el punto es que la microglia es sumamente importante en cualquier proceso patológico en el cerebro. Y este marcador es IBA1. Entonces, solamente para que lo tengan en mente, para que lo conozcan, ¿vale? Y este es un marcador citoplásmico. Esto está marcando, vean incluso cómo se ven las prolongaciones. Por eso es que es tan bonito el IBA1, porque se ven hasta estas prolongaciones que les enseñaba con la plata. Miren, aquí se ven sus espinitas. En ejemplos patológicos, obviamente no nos los podemos encontrar, por ejemplo, en infartos, particularmente en infartos subagudos, así se ve poco aumento, se ve como este espacio que está como cercado por los astrocitos, y aquí a mayor aumento vemos como estos astrocitos ven, incluso si están como cercando, tratando de contener el daño, y todos estos que ven aquí son macrófagos mezclados con microglia, son de los dos, ¿ok? Ay, ¿cuáles son macrófagos y cuáles son macrófagos de la sangre y cuáles son microglia? Vayan ustedes a saber. Con H&E no se puede saber, ¿ok? Porque además cuando se activan se vuelven redonditos, ¿ok? Entonces no lo vamos a saber y no nos interesa para fines prácticos. Todos estos son macrófagos y microglia, ¿vale? Otro ejemplo donde se pueden ver nódulos microgliales.
Los nódulos microgliales son conglomerados de células predominantemente microglia, que se conglomeran, y la forma en la que los pueden identificar es esta. Vean cómo se ven estos bastoncitos que ya habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Estos bastoncitos, pero ya se ven muchos, aquí sí ya se ven, ¿ok? Esto ya se ve. A diferencia de lo que habíamos visto antes, estos nódulos se ven, y los nódulos microgliales son, otra vez, no patognomónicos, pero característicos de infecciones virales, ¿ok? Virus, nódulos microgliales, ¿ok? Y esto, bueno, pues ahí se quiere meter al chisme, luego tiene como 20,000 siglos que no me meto al Twitter, ya algún día de estos regresaré, pero ahí tengo ejemplos de varias cosas, si les quieren echar un ojo, si les quieren echar un ojo a las fotitos. Este es algo que me gustó mucho, que por eso lo hice, que es un ejemplo muy bonito de las placas neuríticas en la enfermedad de Alzheimer. Las placas neuríticas no solamente están compuestas por amiloide, ni por axones rotos, sino que también hay células gliales, y unas de las células gliales que participan en estas placas neuríticas son la microglia. Vean, aquí están. Estas células que ven aquí son células microgliales. Entonces, también pueden estar mezcladas con astrocitos y con otra cosa. Entonces, vean cómo la microglia, en condiciones normales, ella no necesita los reflectores ni la luz como las neuronas. Ellas están en su negocio y nadie las ve. Pero cuando algo pasa y cuando se activan, entonces sí, agárrense porque la microglia se hace presente. ¿Okay? Bien, entonces, hasta aquí llegamos con el tema de la primera parte de tejido y sistema nervioso. Este último ejercicio les puse algunas imágenes, entonces vamos a hacer algunas preguntitas, ahí quien quiera ir contestándolas, para ver, esta es más bien una evaluación para mí, para saber si me expliqué o si dije cosas totalmente fuera del contexto. Entonces, alguien, quien sea, ¿cómo se llama este fondo que se ve aquí en esta fotolitografía? Neurópilo. Neurópilo, muy bien. ¿Y qué es el neurópilo? Pues es la mezcla de todas las prolongaciones que hay entre axones, dendritas, las prolongaciones de astrocitos, oligos, todo el componente de lo que conforma la malla en el sistema nervioso. Muy bien. ¿Dudas? Si alguien tiene dudas o preguntas, en lo que vamos viendo las fotitos nos dice, ¿vale? Ok. ¿Qué célula es esta? Una neurona. Una neurona, muy bien. ¿Y cómo sabemos que es una neurona? Por el núcleo con ojos de lechuza. Ajá. ¿Y qué es esto? Por el tamaño además y por los cuerpos de Niels. Perfecto, muy bien. Entonces, el tamaño ya de por sí, ¿verdad? Son cosas gigantescas, el núcleo y la sustancia de Nissen. Muy bien. ¿Qué es la sustancia de Nissen? Retículo endoplasmático, si no me equivoco. Retículo endoplasmático rugoso, que son porque tiene ribosomas y ribosomas libres, ¿verdad? Básicamente ribosomas. Muy bien. Ok. ¿Qué células son estas? Astrocitos, ¿no? Fibrosos. Debe de haber seguramente también hay algunos astrocitos, a lo mejor algunos de estos. Pero estas de acá son neuronas, ¿vale? Neuronas de Golgi tipo 1. Estas son neuronas, son células piramidales, son neuronas. Y acuérdense, lo que quiero mencionarles de estas es las neuronas más frecuentes que tenemos en el sistema nervioso son neuronas multipolares, y estas neuronas tienen el axón mucho más grande que las dendritas, ¿vale? Ya las vamos a ver la siguiente vez. Bien. ¿Qué inclusión es esta? Lipofuscina. Lipofuscina, muy bien. Es un pigmento doradito, homogéneo. La célula se fue a broncear y sí se puso bloqueador, ¿verdad? Está súper bonito, homogéneo, así padrísimo. Muy bien. ¿Qué células son estas? Astros. Astros, muy bien. ¿Son astrocitos? Díganme dos funciones de los astrocitos. Sostén. Neurotransmisión del glutamato y de la barrera hematoencefálica. Perfecto. Migración neuronal. Migración neuronal, ¿verdad? Exacto, muy bien.
Y de hecho, pues esa está relacionada con la siguiente fotografía. ¿Se acuerdan cómo se llama esta glía? Bergman. Bergman, glía de Bergman. Acuérdense que es la que sirve como cablecitos en el cerebelo para que las células de la granular externa se vayan a la interna permanentemente. ¿Qué células son estas? Fíjense en la forma. Células de Schwann. Muy bien, células de Schwann, exactamente. Esto es un nervio, ¿verdad? Es un corte longitudinal de nervio y los núcleos que estamos viendo aquí son los núcleos de las células de Schwann. Perfecto. ¿Estas qué función tienen? Militar periférico. Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico, perfecto. ¿Qué célula es esta? Microglia. Microglía. Díganme dos funciones de la microglía. Fagocitosis. Fagocitación. Fagocitosis. Y migración. Fagocitosis, muy bien. Migración también, ¿verdad? Y otra súper importante, no se les olvide, que está súper relacionada con Alzheimer también, es pensar la sinapsis, ¿ok? Ver que las sinapsis estén funcionando apropiadamente. ¿Qué es esto? ¿Qué células son estas? Gemistocitos. Gemistocitos, muy bien. Son astrocitos repletos de proteína ácido fibrilar glial, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué fondo es este? Fibrilar. Fondo fibrilar, malla fibrilar. Y si veo un fondo fibrilar prominente, ¿en qué es en lo primero que tengo que pensar? Astrocitoma. Astrocitoma, exactamente. Muy bien. Óligos. Chiquitos, pulguitas con pocas prolongaciones. ¿Qué función tienen los óligos? Mielinización en sistema nervioso central. Muy bien. ¿Cómo se llama este fenómeno de los oligodendrocitos? Satelitosis. Satelitosis, muy bien. Y acuérdense del aspecto en huevo frito de los oligodendrocitos. Muy bien. Entonces, acuérdense otra vez de esta imagen, neuronas, ya dijimos, astrocitos, oligodendrocitos. ¿Dónde está la microglía? No se ve. No se ve. ¿Vale? No se ve con H. Muy bien. ¿Qué marcador de inmunohistoquímica es este? Proteína glial fibrilar. Muy bien, proteína glial fibrilar ácida. ¿Cuál es este? OLIG2. OLIG2. Muy bien. Y estos sirven para identificar qué células. Astros y oligos. Astros y oligos, muy bien. Y solamente como tip, la proteína ácido fibrilar glial no va a ser tan positiva en los oligodendrocitos y tiene sentido. ¿Por qué? Porque los oligos se ve casi puro núcleo, no se ve el citoplasma. Entonces es incluso posible que la proteína fibrilar ácido glial sea negativa porque casi no hay citoplasma, ¿vale? Entonces para los oligos es mucho más útil el OLIG2. Esta, acuérdense, IBA1, que pueden también hacer CD68 o cualquier otro marcador para macrófagos, y entonces esta va a identificar la microglía. Y acuérdense de este marcador, ¿cuál es este? S100. S100, muy bien. Y S100 dijimos que marca células ¿de qué origen? Cresta neural. De Schwann. Exacto, cresta neural, que pueden ser células de Schwann o pueden ser melanocitos. Y otro tip importante, para que no se confundan. La proteína S100 sí puede marca células de la cresta neural, pero también puede ser positiva en células gliales, ¿ok? Particularmente astrocitomas, ¿ok? Si un astrocitoma es negativo para proteína ácido fibrilar glial, es negativo para OLIG2, pero es positivo para S100, eso todavía puede ser un astrocitoma, ¿ok? Solamente guárdenlo, lo vamos a hablar después, pero solamente anótenlo por ahí en algún recoveco, ¿ok? La proteína S100 también puede ayudar para demostrar un origen glial de una neoplasia. Ok, ¿de qué células proviene esta neoplasia? Oligos. Muy bien, oligodendrocitos, ¿verdad? Aquí se ven los huevos fritos, muy celulares, pero ahí están. ¿De qué células proviene esta lesión? Microglía. Microglía, acuérdense, esto es un nódulo microglial asociado con infecciones ¿de qué tipo? Virus. Virales. Virus, muy bien.
Acuérdense del schwannoma, ¿ok? Células de Schwann, aquí muy bonitos con sus cuerpos de Verocay. ¿Y de qué célula provienen esta lesión? Está difícil. Astrocitos. Acuérdense, se ve el fondo fibrilar, ¿okay? Se ve el fondo fibrilar y se ven estas células ya muy celulares. Acuérdense, si ve un fondo fibrilar prominente, entonces es muy probable que esto sea un astrocitoma. Y creo que esta sirve muy bien para compararla. Ven como ambas tienen fondo fibrilar, pero esta es un poco más fina y esta es un poquito más prominente, tiene un poco como más de espacio, ¿vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues esta es la última diapositiva. Este es un astrocito que estaba por ahí en una lesión, de hecho en una citología. Creo que más fibrilar que esto no se puede y por eso se los puse, es muy bonita. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? No. Voy a terminar de... Buenas, disculpe doctora, ¿la presentación de esta clase grabada la va a subir a alguna plataforma? No, la voy a dejar aquí y yo creo que con el enlace ustedes tendrían acceso a ella. Creo que cuando terminas ahorita de compartir, o sea, de grabar, no, cuando se acaba la sesión, se te va a empezar a convertir en un archivo. Entonces tú ya tendrías este archivo para poder enviarlo. Ok. Entonces, no se te haga raro que ahorita que acabes, que colguemos la llamada, Ajá. de repente tu computadora diga que está convirtiendo la grabación. Ok. Dejas que lo convierta, entonces se te convierte en un archivo y ese archivo ya se puede compartir por correo. Ok. Bueno, entonces así lo podemos hacer. Okay. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues si no tienen preguntas o algo, qué bueno que pudieron resistir, digo, qué bueno que nadie cayó en coma, me da mucho gusto y la